Listo, Tere, está en transmisión en Facebook. Buenos días de nuevo. Ya podemos dar inicio. Estamos transmitiendo en redes sociales. Gracias. Muchas gracias. Tengan ustedes la más cordial bienvenida al segundo Congreso Internacional Vulnerabilidad de Niñas, Adolescentes y Mujeres en las Instituciones, evento académico promovido por la Cátedra UNESCO, Movimiento Educativo Abierto para América Latina y el Instituto de Investigaciones Jurídicas y su Estación Noroeste de Investigación y Docencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California, entre otras importantes instituciones académicas y profesionales. Mi nombre es María Teresa Ambrosio Morales, técnica académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es un gusto dar la bienvenida a la maestra María Eugenia García con la conferencia magistral Acciones para fortalecer la atención, prevención de la violencia por razones de género contra mujeres en las instituciones de educación superior. Esto por parte del Grupo Asesor de Género y Derechos Humanos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. Y voy a leer una breve semblanza curricular de la maestra. María Eugenia García es trabajadora social, experta en género, maestra en trabajo social por la Universidad Autónoma en Ciudad Juárez, en México, y licenciada en trabajo social por la Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina. Además, cuenta con formación adicional en temas vinculados a la perspectiva de género y la violencia contra las mujeres, tanto en México como en Argentina. En su experiencia profesional se ha desempeñado tanto en la atención a mujeres y niñas que han vivido situaciones de violencia, como en procesos de transversalización e institucionalización de la perspectiva de género en la administración pública, en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ha participado en proyectos de capacitación a personal de primer respondiente en atención a violencia por razones de género con jóvenes, en prevención de violencias por razones de género y en asistencia técnica a programas de atención y prevención de la violencia feminicida. Además, lidera el Grupo Asesor de Género y Derechos Humanos en México, colaborando en la consolidación de acciones para la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas en los distintos proyectos de la oficina. Pues sea usted bienvenida, maestra, y el foro es suyo. Muchas gracias también por la invitación a poder compartirles algunas acciones que se realizaron, bueno, algunas acciones en conjunto, porque creo que es importante también reconocer de que estas acciones fueron realizadas en colaboración con otras instancias. Entonces, bueno, la idea aquí es compartir estos instrumentos para que en la medida de lo posible puedan ser también replicadas o adaptadas a sus instancias. Entonces, en primer lugar, les quiero comentar un poco la instancia de la que vengo. Estoy aquí representando la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y bueno, UNODC, por sus siglas en inglés, fue establecida en el 97 y en México se estableció en el 2003. Y bueno, desde hace varios años que venimos colaborando con diferentes instancias gubernamentales, de la sociedad civil y privadas, para justamente la prevención de la droga, del delito, pero en general para garantizar el derecho a la seguridad.
Nuestra visión es contribuir a la paz y a la seguridad mundiales, a los derechos humanos y al desarrollo, construyendo un mundo más seguro frente a las drogas, la delincuencia, la corrupción y el terrorismo, y trabajando con y para los Estados miembros a fin de promover la justicia y el Estado de Derecho y construir sociedades resilientes. Aquí están algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales UNODC impacta, ¿no? Y particularmente, obviamente, hoy estaremos hablando del objetivo número 5, que tiene que ver con la igualdad de género. Dentro de nuestras oficinas tenemos diferentes áreas de trabajo. Tenemos el área de prevención y lucha contra la corrupción. Tenemos el Centro de Excelencia de UNODC e INEGI, que la verdad que hace un trabajo muy bueno en cuanto a recopilación de estadísticas y de análisis de información. El área de prevención y lucha contra las drogas. El área de prevención y lucha contra el crimen organizado, el área de justicia penal y el área de prevención del delito y la violencia. En este último área de prevención del delito y la violencia es donde se ubican los proyectos o las iniciativas que les voy a comentar actualmente, y es el área en donde me desempeño porque justamente uno de los mandatos que tenemos en UNODC es de prevenir y atender las situaciones de violencia por razones de género, y entonces es en ese marco que se ubican las siguientes acciones. Dentro de lo que ha sido el trabajo de UNODC de los últimos años, nos hemos incorporado a lo que fue la iniciativa Spotlight para prevenir y eliminar el feminicidio en México. Probablemente en una de esas ustedes han escuchado hablar de esta iniciativa que tuvo dos fases y que duró un poco más de 4 años, y ha sido es una iniciativa que se implementa en distintas partes del mundo y particular en México. Participaron 6 agencias implementadoras, entre las que se encuentra obviamente UNODC, pero también ONU Mujeres, ONU-DH, el PNUD, UNICEF, que participó en la primera etapa, y UNFPA, ¿no? Son las 6 agencias implementadoras que estuvieron, y entonces fue, la verdad, una iniciativa muy ambiciosa en el sentido de poder trabajar en conjunto con distintas agencias, con distintos mandatos de ONU en México, y también con distintas contrapartes, ¿no? Dentro de las principales contrapartes estuvieron la CONAVIM, InMujeres, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el grupo de referencia de la sociedad civil, en la que diferentes organizaciones de la sociedad civil participaron activamente en la decisión y en la implementación de las diferentes actividades. La iniciativa Spotlight se centró en 5 ciudades de 3 estados en México. En lo que fue el estado de Chihuahua, se concentró en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua. En el estado de México estuvo en Naucalpan y en Ecatepec, y en Guerrero en Chilpancingo. Entonces, en estos 5 municipios se trabajó las distintas iniciativas que le vamos a comentar, que les voy a comentar algunas de las que les voy a comentar ahora. Dentro de lo que fue la iniciativa Spotlight, en su segunda fase se definieron 3 áreas de trabajo prioritarias en el ámbito de la legislación, el ámbito de la prevención y el ámbito de la atención, y 2 ejes transversales de trabajo: datos y gestión de conocimiento y sociedad civil. Entonces, a grandes rasgos, esto ha sido el trabajo que se ha hecho desde la iniciativa Spotlight. La iniciativa Spotlight finalizó ahora en septiembre de este año. Sin embargo, nosotros consideramos nos resulta muy importante que exista una continuidad en este trabajo, y por eso se ha definido distintas actividades de sostenibilidad en las cuales nuestras principales contrapartes estatales son quienes están, digamos, retomando y aprovechando, digamos, estos distintos productos que se han generado a lo largo de estos 4 años. En este sentido, yo les voy a presentar, o voy a hablar en el día de hoy, porque obviamente es de interés de quienes están participando en esta actividad, 2 actividades que se han realizado en la segunda fase y que han estado a cargo de UNODC. Forman parte del área prioritaria de atención, y en principio en el plan de trabajo que se estableció para la fase 2 de la iniciativa Spotlight, se había identificado como un área de oportunidad la formación de abogadas y abogados y personal de fiscalías especializadas
con perspectiva de género y derechos humanos para atender de manera integral los casos de violencia contra mujeres y niñas y los feminicidios, que obviamente es el objetivo central de la iniciativa Spotlight, ¿no? O sea, como ustedes saben, muchas veces las dificultades que se enfrentan las mujeres y las niñas que denuncian ciertas situaciones de violencia contra ellas, inicia justamente cuando las abogadas, los abogados o el personal que trabaja en las fiscalías especializadas no conoce suficiente del tema, ¿no? Entonces, bueno, ahí en la idea de buscar, digamos, por dónde trabajar, bueno, sé, obviamente que hubo capacitación específica a abogados y abogados que ya están trabajando en las fiscalías especializadas, pero también se empezó a visualizar que desde la misma formación era necesario que existan, digamos, estas propuestas para que, digamos, no se espere a que estén en ejercicio, sino que se salga ya con una idea de atención desde una perspectiva de género y derechos humanos. Entonces aquí se desglosaron dos actividades que fueron muy importantes. Primero, una actividad relacionada con el desarrollo de propuestas de protocolo para la recepción, atención y canalización de reportes de emergencias de violencia contra mujeres, con perspectiva de género, enfoques de interseccionalidad e interculturalidad, ¿no? Esto en el sentido de que obviamente, si bien es importante que la formación pase por la incorporación de la perspectiva de género y derechos humanos para la atención de casos de violencia contra mujeres y niñas, sabemos que dentro de las mismas universidades existen situaciones de violencia que obviamente, digamos, interfieren en la misma educación y además genera, digamos, o perpetúa esta idea de impunidad que luego socialmente también se visualiza si no se atienden adecuadamente, ¿no? Entonces, se generó esta primera actividad de justamente atención a las situaciones de violencia por razones de género contra mujeres en las instituciones. Aquí las principales contrapartes fueron la Secretaría de Educación Pública, las universidades autónomas que están en estos territorios de Spotlight. Entonces, en este sentido, tienen que recordar que los 5 municipios en los que está y los 3 estados en los que estuvo localizado la iniciativa Spotlight. Entonces, estas universidades fueron la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Guerrero y la Universidad Autónoma del Estado de México. Y también la CONAVIM, ¿no? La Comisión contra Violencia contra Mujeres, la CONAVIM también ha sido una contraparte fundamental y que sobre todo nos ha ayudado mucho en la difusión y en la sostenibilidad de estas actividades. Y por el otro lado, justamente hablando de formación de abogadas y abogados, se estableció esta actividad de desarrollo de propuesta de colaboración para la integración de elementos mínimos para la formación con perspectiva de género y la comprensión de elementos que integran el tipo penal del delito de feminicidio en la malla curricular de las facultades de Derecho de las universidades autónomas de los territorios de Spotlight, ¿no? Entonces, para la generación de esta actividad, las principales contrapartes fueron, por un lado, ANUYES, como una organización rectora de las instancias de educación superior, las universidades autónomas de los territorios de Spotlight, que ya les nombré hace un rato, y la CONAVIM, ¿no? Entonces, específicamente en esta plática les voy a hablar de estas dos actividades, de los cuales les comento que ha habido productos, digamos, que se encuentran escritos. De una de ellas tenemos ya listo y aprobado su material, entonces después podemos ver de qué manera le podemos compartir la información. Y del otro, bueno, todavía no estamos en etapa de diseño, pero próximamente también estará disponible para justamente la consulta. Entonces, les voy a hablar primero de la primera actividad que les comenté respecto a los protocolos. Como ustedes saben, ¿no? Últimamente se ha avanzado mucho en la elaboración y la aprobación de distintos protocolos que atiendan las situaciones de violencia por razones de género en las universidades, ¿no? Entonces, por suerte tenemos una gran cantidad de protocolos actualmente disponibles y aprobados.
Y entonces justamente en este camino de ir adaptando este plan de trabajo, se pudo ver que como ya existen protocolos, y una de las dificultades que se observaba era que no tanto la elaboración de protocolos, sino la implementación de estos protocolos, es que este producto derivó en lo que se denominó caja de herramientas para la atención integral de víctimas de violencia de género en instituciones de educación superior. Entonces, lo que se hizo fue, en primer lugar, un diagnóstico de los modelos y protocolos existentes en las universidades de los territorios de Spotlight, y a partir de esa identificación de quizás ciertas áreas de oportunidad, es que se elaboró una caja de herramientas para la atención de estas situaciones. Es decir, instrumentos específicos que nos permiten, digamos, aplicarlos, ¿no? Y creo que aquí va a ser muy importante y quizás de mucha utilidad para las universidades, ¿no? Entonces, primero y principal, es importante destacar que todas las universidades consultadas, que son estas que se nombran aquí, cuentan con protocolos, ¿no? Como les digo, obviamente que sea acompañado la normativa para que sea necesario contar con estos protocolos, es un requisito de muchas universidades tener protocolos, pero obviamente aquí también se hizo un diagnóstico de estos protocolos para más o menos ver cuáles fueron las distintas eh, áreas de oportunidad que pueden presentarse. Yo acá, bueno, un poco les puse, digamos, las cosas que faltan, ¿no? Obviamente que si ustedes después leen mejor el documento van a encontrar el reconocimiento, digamos, los distintos protocolos tienen algunas situaciones, muchas cuestiones a destacar. Yo acá les voy a poner quizás algunas de las áreas de oportunidad que se presentan, ¿no? Pero más con el objetivo de que ustedes puedan también visualizar en sus mismas universidades qué es lo que también está presente en sus protocolos y que puede ser que ustedes ya lo hayan superado, ¿no? Lo primero que se encontró es que la mayoría no establece de manera explícita un objetivo general y objetivos específicos que se pretende alcanzar, ¿no? Entonces, resulta un poco complicado en la lectura establecer, bueno, ¿qué está buscando este protocolo? ¿Está buscando atender? ¿Está buscando prevenir? ¿Está buscando erradicar? ¿Qué es lo que está buscando? Y obviamente, ¿qué puedo esperar yo de ese protocolo? Otra cuestión, y esto creo que es un tema muy interesante para debatirlo, es que comúnmente se limitan a responder casos de acoso u hostigamiento sexual, porque sabemos que muchas veces en las universidades estos temas de violencia contra mujeres por razones de género han surgido sobre todo por la visibilización de casos de acoso u hostigamiento sexual, por lo general, aunque obviamente no está limitado a esto, de parte de docentes hacia estudiantes, ¿no? Sin embargo, eh, obviamente, a medida que se da mayor difusión de las situaciones de violencia basada en género, a medida que se han ido justamente estableciendo muchos medios de reconocimiento de las distintas violencias por razones de género que se pueden vivir, es que muchas veces, o sea, sería importante analizar si no es necesario eh, tomar otros procedimientos de atención que respondan a otros actos de violencia basada en género y que obviamente están presentes en las universidades. No sabemos que no solamente tienen que ver con casos de acoso o hostigamiento sexual, muchas veces estudiantes mujeres han reportado vivir situaciones de discriminación hacia ellas en las aulas, ¿no? Burlas hacia ya sea su manera de, su expresión de género o su manera de comportarse, o, digamos, la elección de la carrera que han hecho, ¿no? Y esto también se puede ver no solamente en las mujeres, sino también en las distintas personas que tienen una identidad de género que no se considera la normativa, ¿no? Como pueden ser el caso de identidades trans, no binarias, de género fluido, o personas con orientaciones sexuales como gays, lesbianas, bisexuales, etcétera, ¿no? Entonces, tendríamos que ver, o sea, muchos de estos protocolos carecen de procedimientos para la atención de casos que no corresponden al acoso o hostigamiento sexual. Otra cuestión es que en muchos casos no se incorporan enfoques que tengan en cuenta la diversidad de mujeres y su pertenencia a grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las mujeres que están en alguna situación de discapacidad, que pertenecen a grupos
a población indígena, qué pasa con mujeres, como decía, de la diversidad sexual, o digamos personas en general de la diversidad sexual, ¿no? Muchos de estos enfoques, o muchos de estos protocolos, perdón, no incorporan estos enfoques que nos permitan justamente generar ciertas atenciones específicas para estos grupos. También se ha observado que algunos protocolos condicionan el inicio de medidas de protección a la víctima a la presentación de una denuncia o queja, ¿no? Y como sabemos, quienes trabajamos en estos temas, muchas veces los motivos por los cuales las personas, las mujeres que han vivido alguna situación de violencia por razones de género no presentan una denuncia o queja son variadas y van desde el miedo, desde el desconocimiento, desde en la universidad, pensemos, ¿no? El condicionamiento a finalizar sus estudios, ¿no? Entonces, consideramos que condicionar el inicio de medidas de protección a que presente una denuncia o queja, muchas veces deja en más desprotección a la víctima que ayudarla, ¿no? Y en general se ha observado que carecen de pautas sobre el acompañamiento a víctimas y su alcance. Es decir, ¿qué pasa después de que la persona que vivió una situación de violencia basada en género hace su denuncia, presenta su queja, expone sus motivos, ¿no? Cómo la universidad acompaña o hasta dónde también acompaña en estos casos, ¿no? Entonces, este diagnóstico nos sacó estas cuestiones importantes. Digamos, si bien esto se trabajó en las cinco universidades que les comento, también sería importante que ustedes revisen en los protocolos existentes en sus universidades qué de esto existe y cuáles cuestiones, digamos, quizás también se deban revisar para fortalecer los protocolos, ¿no? Entonces, a partir de esto se establecieron distintas sugerencias, ¿no? Entonces, por un lado es importante que se establezca claramente, digamos, que cualquier persona que lea ese protocolo sepa qué objetivo se tiene, ¿no? ¿Qué tengo que esperar, qué puedo esperar yo de este protocolo? ¿Cuál es la temporalidad? Y ustedes saben que esto es muy importante porque muchas veces hubo hechos que han ocurrido hace varios años, o hace varios meses, o hace varios días, ¿no? Entonces, ¿cuál es la temporalidad que se va a establecer en estos protocolos? ¿Cuál es la materia? Es decir, qué casos o qué tipos y modalidades de violencia se va a establecer, ¿no? Y acá es lo que les decía, bueno, solamente va a ser el acoso y el hostigamiento sexual, ¿va a ser suficiente entender sobre eso? O también los vamos a ampliar a otras situaciones de violencia basada en género, de acuerdo a la legislación actual, ¿no? Entonces, la materia también es importante definirla de manera clara. Por otro lado está la población, y este es otro punto muy interesante que salió del diagnóstico. En general, hay una idea, ¿no? Así muy del sentido común de las personas cuando pensamos en las instituciones de educación superior, de que la población a la que está hablando este protocolo es docentes y estudiantes, ¿no? Sin embargo, sabemos que la población o la comunidad educativa está conformada por otros actores como pueden ser el personal administrativo y el personal de servicio y manual, que también estas personas pueden vivir ya sea situaciones de violencia basada en género o pueden cometer situaciones de violencia basada en género, y obviamente tenemos que incluirles en este protocolo para justamente, digamos, considerarlos como parte de la población. Y también tenemos que tener en cuenta que muchas veces las situaciones de violencia basada en género que se viven hacia el interior de la universidad o de las instituciones de educación superior no son solamente por parte de personas que integran la comunidad educativa. A veces también son personas que vienen por fuera de la institución educativa, ya sea porque son proveedores o porque están de visita, etcétera, ¿no? Entonces también la población es importante establecerla, ¿no? ¿Qué pasa con docentes que vienen por un intercambio y están quizás un mes, 6 meses? Esas personas también van a ser van a estar contemplados en el protocolo o no. Entonces, todas esas cuestiones también se deben discutir y establecer claramente. Y por el otro lado, la cobertura espacial. Creo que esto es algo que hay que replantearlo justamente porque, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Por un lado, porque el espacio universitario se ha ampliado.
de lo físico del edificio, del espacio en el cual tradicionalmente se daban las clases, a el espacio virtual, ¿no? ¿Qué pasa con todo este espacio virtual que actualmente también forma parte de nuestra universidad? ¿De qué manera el protocolo también va a cubrir este espacio? Pero también hay que tener en cuenta que no solamente las violencias se viven hacia el interior de lo que es la cobertura espacial, sino qué pasa con viajes, etcétera, ¿no? Que se sale de las visitas que se salen de la cobertura eh, espacial de la universidad, pero forman parte de actividades de la universidad, ¿no? Eh, entonces, bueno, son cuestiones que es importante aclararlas, ¿no? Si por algún tipo de limitaciones se considera que no se puede, ¿no?, tener toda esta cobertura, de todas maneras, es importante que se establezcan claramente. Por otro lado, se debe contar con un marco conceptual robusto que establezca el alcance y los conceptos que se van a utilizar a lo largo del instrumento, ¿no? ¿Qué entendemos? Y esto es algo básico. ¿Qué entendemos por violencia contra mujeres? ¿Qué entendemos por mujeres? ¿No? ¿Cómo vamos a entender o digamos de qué manera diferente la variedad de mujeres va a estar contemplada en este protocolo? ¿No? ¿De qué manera vamos a incorporar otras otras características que pueden tener las mujeres o los grupos que vamos a atender en este protocolo, ¿no? Entonces, es importante que se establezca claramente, ¿no?, qué se entiende por cada término y sobre todo que también podamos, digamos, de alguna manera permitir que este protocolo también pueda tener una interpretación, digamos, amplia o que pueda incorporar situaciones que quizás ahora, como ustedes saben, esta temática tiene muchos cambios y muchas cuestiones que se van visualizando, ¿no?, a medida que se conoce la problemática. Otra cuestión importante y que se relaciona también con lo que les acabo de comentar es incorporar en todo momento el enfoque de género, que tenga en cuenta las distintas situaciones de poder en las que se encuentran las personas por la razón de su género, ¿no? Entonces, el enfoque de género es muy importante, pero también sabemos que el de la interseccionalidad, es decir, la idea de que no solamente somos hombres o mujeres, sino que también tenemos un montón de otras características que de alguna manera nos posicionan en situaciones de mayor o menor desventaja y que nos pueden posicionar en situaciones de exclusión o de marginación, ¿no? Entonces, aquí tenemos que pensar, como les decía, en las situaciones de discapacidad. ¿Qué hacemos con las estudiantes que son sordas, que son ciegas o que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea temporal o permanente, ¿no? ¿Qué hacemos o cómo se atiende a las personas trans, a las personas de la diversidad sexual, a las personas migrantes, ¿no? Como seguramente ustedes tendrán muchas situaciones que pueden tener o situaciones de movilidad. Entonces, todas estas intersecciones también hay que tenerlas en cuenta. Y el enfoque de interculturalidad, que también se relaciona con el de interseccionalidad, también es fundamental. No podemos olvidar que México es un país con una diversidad cultural, con una diversidad de idiomas, con un montón de usos y costumbres que son reconocidos por la Constitución. Entonces, nuestro protocolo no puede estar por fuera de este enfoque de interseccionalidad, de reconocimiento de las poblaciones indígenas que han vivido en el país antes de que el país exista, ¿no? Entonces, el enfoque de interculturalidad también va a ser fundamental. Pero también hay que tener en cuenta que el enfoque del interés superior de la niñez, sabemos que muchas estudiantes en las instituciones de educación superior tienen menos de 18 años, por lo tanto, este enfoque también tiene que ser tenido en cuenta, quizás en no todas las situaciones, pero también debe estar incorporado. Obviamente el enfoque de derechos humanos que no debe faltar nunca y sobre todo una atención centrada en la víctima. El protocolo no tiene que estar centrado en el proceso, no tiene que estar centrado en qué es lo más cómodo para la universidad, sino qué es lo que se necesita para la víctima, para que se pueda reparar y para que su situación pueda ser restablecida lo máximo posible a la situación anterior a que vivió esta violencia por razones de género. Por otro lado, se debe garantizar la formación en materia de violencia basada en género en todo el personal en que intervienen en los casos. Esto es más que fundamental.
Los procedimientos de atención, investigación y resolución deben ser claros y sencillos, ¿no? Tienen que estar bien establecidos. Cualquier persona que trabaje en la universidad tiene que estar, o que trabaje o que esté en la universidad tiene que entenderlos. Y se debe contar con personal suficiente para asegurar el acompañamiento y el seguimiento, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad o la dimensión de nuestras universidades, ¿no? Por el otro lado, se debe establecer sanciones de acuerdo a la normativa universitaria para tener certezas de qué esperar. Esto es fundamental. Sabemos que estamos transitando, por suerte, hacia una visión menos punitivista, menos centrada en la sanción en estos casos, pero cuando hablamos de sanción no solamente estamos hablando de cárcel o expulsión o, digamos, estas cuestiones así más punitivistas, pero sí va a ser necesario establecer puntos de quiebre, digamos, acciones que permitan entender a la comunidad universitaria que eso no se permite, ¿no? Entonces, de acuerdo a la normativa y de acuerdo a el tipo de falta que se ha cometido, el tipo de acto que se ha cometido, debe haber una sanción y esa sanción debe estar plenamente explicitada para que si yo vivo alguna situación de violencia, la universidad sepa que me voy a esperar, ¿no? Y no tenga esperanzas falsas o que luego vea que lo que yo deseaba no se podía hacer, etc. Entonces las sanciones, de acuerdo al tipo de acto que se genere, tiene que estar claro y obviamente eh, se tiene que llevar a cabo. Y por el otro lado, resulta fundamental que se lleve un registro homologado de los casos que se activan, ¿no? Sabemos que en estos casos los datos son fundamentales. No solo fundamental para saber qué se hizo y en qué situación está cada situación de violencia por razones de género, sino para saber dónde está el foco de los problemas, cuáles son los problemas más recurrentes, cuáles son las situaciones más comunes, ¿no? O también tener un registro homologado de cómo se está llevando el caso, podemos ver, bueno, más o menos en qué momento quizás las víctimas desisten de continuar con el proceso. Esto nos permite reformular los protocolos, reformular las acciones o continuar con las que están viniendo, las que se están llevando bien, y sobre todo nos permite tener datos concisos sobre lo que está sucediendo en nuestra universidad. Entonces, estos han sido algunas de las sugerencias que han surgido a partir del diagnóstico. A partir de este diagnóstico se realizó esta caja de herramientas que yo les comentaba. La caja de herramientas está dividida en 4 áreas principales, que son la de prevención, la de atención, la de sanción y la de seguimiento. Consideramos que todos los protocolos o todas las situaciones o todas las acciones de prevención o de atención de estos casos tienen que tener estos 4 componentes, ¿no? Va a ser fundamental tener estos 4 componentes. Y estas herramientas se han elaborado con una, obviamente, perspectiva de género, de interseccionalidad, de interculturalidad, perdón, y de derechos humanos, ¿no? Entonces, aquí ustedes van a ver justamente que la prevención tiene que ver justamente con de qué manera no se vuelven a repetir o de qué manera evitamos que se repitan, ¿no? Y aquí, bueno, obviamente tiene que ver con la elaboración de diagnósticos, con la capacitación, etc., ¿no? La atención obviamente tiene que ver desde el primer contacto hasta la asesoría jurídica, psicológica e incluso las medidas de protección, ¿no? Creo que no se ha avanzado tanto en qué medidas de protección se requieren en el interior de la universidad para justamente tratar de proteger a la persona que ha ido a acudir, digamos, a la ayuda por alguna situación de violencia basada en género. Como les decía, la sanción va a ser muy importante, es decir, las consecuencias jurídicas o las consecuencias que puede tener la persona que cometió un acto de violencia, ¿no? Pero también con este enfoque de la reparación del daño en un sentido restitutivo y transformador que asegure la repetición de los hechos, ¿no? Entonces, cuando pensamos en las sanciones que vamos a establecer, pensémoslo en un sentido amplio. Obviamente hay algunas situaciones que no hay de otra más que quizás la separación de la persona de la institución de educación superior, pero quizás hay otras en las que se puede establecer ciertas medidas que puedan reparar el daño y puedan justamente crear una situación de
de aprendizaje, no solamente para la persona que cometió y para la persona que vivió la violencia, sino para toda la comunidad educativa. Y por el otro lado, como les comentaba también, el seguimiento de los casos, justamente para ver de qué manera esta persona que denunció, esta mujer que denunció alguna situación de violencia, ha podido continuar con su proyecto de vida, con su trayectoria educativa, que para las instituciones de educación superior es muy importante, y que justamente pueda no solamente quedarse en una cuestión puntual, sino en un seguimiento de qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y esto también se puede hacer, obviamente, no solamente hacia el interior de la universidad, sino también en contacto con otras instancias públicas o de la sociedad civil. Y de manera muy rápida les muestro qué contiene esta caja de herramientas, ¿no? Y por esto a mí se me hace muy importante, porque creo que va a ser un instrumento que les puede ayudar a ustedes a fortalecer lo que ya tienen en sus universidades. En la prevención, en el área de prevención, o en el apartado de prevención, van a encontrar el marco jurídico, los lineamientos para elaboración de diagnósticos sobre violencia de género en las instituciones de educación superior, es decir, a grandes rasgos, cómo podemos hacer un diagnóstico, lineamientos para el registro de casos y base de datos de casos, la base de datos en sí para el registro de casos, la propuesta de formación de personal clave administrativo y de perfiles de puesto del personal a cargo de la atención de la atención integral a las víctimas. Esto es muy importante porque muchas veces quienes están finalmente en los puestos de atención no necesariamente tienen el perfil deseado. Entonces acá también se da una propuesta de perfiles y también una propuesta de aviso de privacidad integral, ¿no? Entonces, para que las personas que acuden sepan que su información va a ser llevada a cabo de manera confidencial, ¿no? Todos estos documentos, todos los documentos de la caja de herramientas son a manera de propuesta, son para facilitarles el trabajo de las unidades que ya están atendiendo estos casos, ¿no? Son completamente adaptables a las realidades de sus universidades, pero quizás, digamos por así decirles, ahorra un poco de tiempo para pensar qué es lo que se necesita. En la parte de atención les pusimos un formato de denuncia o queja, ¿no? Una sugerencia, un formato de evaluación del riesgo para saber en qué situación se encuentra la persona que viene a denunciar, un catálogo de medidas de protección, ¿no? Para darnos una idea más o menos de qué medidas de protección podemos esperar, perfil de personas a cargo de la atención y la investigación de la violencia de género en las instituciones de educación superior, y lineamientos para la comunicación y atención de primer contacto con víctimas de violencia de género dirigidas a las autoridades educativas, ¿no? Entonces, justamente de qué manera tratar a estas personas, cómo conducirnos, etcétera, esto también lo pueden encontrar en esta parte de la atención. En cuanto a la sanción, que nos ha costado un poquito más, herramientas de sanción, ¿qué procedimientos de sanción de la violencia de género existen en el ámbito penal, administrativo y laboral? ¿Qué herramientas podemos encontrar para el acompañamiento integral de estos casos? Y un catálogo de medidas de reparación y de no repetición, ¿no? Entonces, esto ustedes lo pueden tomar para justamente analizar qué de esto se puede incorporar a los protocolos ya existentes en sus universidades. Y por el otro lado, las acciones de seguimiento. Se ha incorporado en la caja de herramientas un instructivo sobre formatos para la referencia de casos a instituciones o organizaciones de la sociedad civil para la atención oportuna e integral, ¿no? Un formato para la referencia a casos de instituciones y OSCs, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotros enviamos a esta persona a otra institución? Un formato de oficio para canalización de casos y una propuesta de directorio para canalización de casos que incluyen instituciones y OSCs. En este caso, el directorio está realizado a partir de los 5 municipios que yo les comentaba, que fueron parte de la iniciativa Spotlight, pero ustedes se pueden dar una idea de qué información se requiere para realizar un directorio en sus localidades o en los espacios donde están asentadas sus universidades, ¿no? Entonces, como les digo, son instrumentos prácticos, concretos, que a ustedes les sirve para comenzar. Ya después ustedes, digamos, analizando la situación específica de cada universidad, pueden decir, pueden adaptarlo, pueden agregarle, pueden quitarle, pero esto es un punto de partida que creo que es muy importante, sobre todo porque lamentablemente todavía no existen o no todas las unidades que se encargan de estos casos cuentan ya sea con el personal suficiente, con
el presupuesto es suficiente. Entonces consideramos que esta caja de herramientas es un punto de partida fundamental para fortalecer los protocolos ya existentes. Y bueno, esto por el lado de la caja de herramientas. Voy a tratar de ir un poquito rapidito con esta segunda actividad, porque creo que les va a interesar mucho a ustedes por el tipo de área en la que se encuentran. Y tiene que ver con esta segunda actividad que tuvo que ver con la incorporación de la perspectiva de género en los planes de estudios de las licenciaturas en Derechos de las universidades autónomas de los territorios Spotlight, ¿no? Entonces, como dijimos, no podemos solamente esperar a trabajar en una fiscalía especializada para incorporar la perspectiva de género en nuestras tareas como abogadas y abogados, sino que es necesario que desde el inicio, porque luego no necesariamente van a trabajar en una fiscalía especializada, pueden ser abogados en la parte familiar, penal, lo que sea, y es necesario que estos temas puedan formar parte de sus conocimientos básicos como abogadas y abogados, porque sabemos que es fundamental. Entonces, se hizo primero también un diagnóstico de estas 5 universidades y cuál era la situación de la transversalización en sus planes de estudios de las carreras de Derecho, y hubo diferentes formas en las que estaban transversalizados. Algunas universidades incluían una asignatura obligatoria específica enfocada en el género en el plan de estudio, ¿no? Entonces había una asignatura que todo el semestre o la durabilidad que tenga hablaba de género. Otras incluían contenidos de género en materias obligatorias del tronco común de la universidad, ¿no? Sabemos que hay algunas materias que se comparten o que son obligatorias para todas las carreras, y allí es donde se encontraban estos contenidos de género. Otras incluían una asignatura optativa específica enfocada en el género, sobre todo en los últimos semestres, es decir, para estudiantes más avanzados. Algunas asignaturas netamente jurídicas cuentan con programas de estudios que incluyen contenidos de género. Esta es otra manera que se encontró de transversalizar la perspectiva de género actualmente en las carreras de Derecho. Sin embargo, lamentablemente había algunas carreras de Derecho que actualmente no incluyen una asignatura específica enfocada en el género, ni tienen contenidos de género, o solo tienen contenidos muy básicos en los programas de estudios de cada una de las asignaturas, ¿no? Entonces, esta ha sido la situación actual que tienen muchas licenciaturas en Derecho de las universidades autónomas que se revisaron, ¿no? Entonces, a partir de la revisión de los planes de estudio, de tratar de conocer un poco cuál es la situación, de qué manera se han establecido estos planes de estudio en las carreras de Derecho en las diferentes universidades, de las universidades autónomas de los territorios Spotlight, y luego de también haber tenido un encuentro, ¿no? Un conversatorio en donde se encontraron estas universidades para hablar justamente de cuál es su situación respecto a la incorporación de la perspectiva de género en sus carreras, es que se visualizaron algunas situaciones particulares respecto a la transversalización, ¿no? Cada una de las facultades de Derecho de los institutos se encuentran en contextos, etapas y procesos distintos y enfrentan retos diferentes, ¿no? Hay algunas carreras más consolidadas, hay algunas carreras que tienen, digamos, más dificultades, incluso presupuestales. Entonces, obviamente, homologar una sola manera de incorporar la perspectiva de género muchas veces es un poco complicado. Los procesos de reestructuración de planes de estudios son procesos complejos que dependen de la normativa de cada una de las unidades autónomas, es decir, de qué manera se cambian los planes de estudio. Cada universidad, ustedes saben, tiene una ruta, un camino específico, ¿no? Sin embargo, justamente uno de los productos que se ha establecido aquí fue proponer una ruta de incorporación de la perspectiva de género, ¿no? Entonces, si bien tiene una complejidad enorme poder proponer una sola ruta, a partir del conversatorio que se tuvo con las distintas universidades, sí se acordó que la ruta que se propone desde la iniciativa Spotlight, que ahora les voy a hablar un poquito más, es viable, ¿no? Y sobre todo que se inicie con la revisión y discusión sobre los contenidos y bibliografía de cada una de las asignaturas que integran el plan de estudios de la licenciatura en Derecho.
Como es más complicado cambiar planes de estudio, como hay universidades que recientemente han cambiado sus planes de estudio, entonces es muy difícil, porque ustedes saben que lleva años cambiar un plan de estudio, lo que se puede hacer es ver en las materias ya existentes de qué manera se pueden incorporar contenidos y bibliografía para fortalecer la perspectiva de género en los contenidos que ya existen, ¿no? Y obviamente esto debe acompañarse con cursos de capacitación y sensibilización, porque no se trata solamente de conocimiento, también se trata de que comprendamos la importancia de este tema de una manera sensible al personal docente. Sabemos que es muy difícil esta parte, sabemos que primero existe mucha oferta de distintos cursos de capacitación, pero también mucha resistencia a formarse en estos temas. Hay profesoras, profesores que llevan años impartiendo la materia de una manera y entonces es muy difícil que se pueda, digamos, obviamente convencer, por así decirlo. Entonces, ¿de qué manera las universidades hacen que esto sea obligatorio o se dan recompensas o estímulos académicos? Me voy a apurar para, para poder terminar a tiempo y dejar un poquito de tiempo para preguntas. Entonces, la propuesta de transversalización que se vio como más viable, como les dije, es incluir contenido de género en las materias de cultura general que se imparten como tronco común en los primeros semestres, pero también incluir una materia obligatoria específicamente enfocada en género en los semestres intermedios, ¿no? En estudiantes que ya tienen una formación un poquito más consolidada. Sabemos que esto puede ser quizás un poco más difícil por si, o sea, en el caso de que sea necesario modificar un plan de estudio, pero también se pueden analizar cada asignatura, como les decía, qué contenidos de género se le pueden fortalecer, así como incluir bibliografía de autoras mujeres, porque eso también se visualizó que casi en algunas materias no existe bibliografía de autoras mujeres y consideramos que cada vez es más fortalecida eh, la producción académica de mujeres y es importante que también estén aquí. Y bueno, no, creo que acá ya paré la presentación. De todas maneras, dentro de lo que es el documento de este tema, se encuentra más específicamente como los pasos a seguir o la ruta de acción, ¿no? Porque justamente de qué manera se pueden justamente realizar estas actividades. Pero bueno, se los dejo para que ustedes la puedan revisar en el caso que sea de interés. Lo que es la caja de herramientas, la primera acción que les mostré, ya tenemos el documento elaborado y aprobado, entonces les puedo a través de las personas que están organizando esta actividad enviarles, digamos, una copia. También si ustedes entran en la iniciativa Spotlight de México, hay un apartado de biblioteca, en donde en la biblioteca tienen mucho material, incluido el material de la caja de herramientas, y en lo que respecta a esta segunda actividad de incorporación de la perspectiva de género en los planes de estudios, todavía estamos en momento de elaboración del material, digamos, en su diseño. Sin embargo, quienes estén interesados, como les pongo aquí, se pueden comunicar con nosotros para que también, en el caso de que tengan alguna duda, que quieran saber algo más o que quieran plantear algún tipo de colaboración con nuestra oficina, con gusto. El correo de arriba, que es un poquito largo, el correo del Grupo Asesor en Género y Derechos Humanos, ahí nos pueden escribir, o mi correo personal, que es maria.garcia1@un.org. Con todo gusto les puedo atender sus dudas, lo que pueda responderla enseguida y lo que no pueda responderla, ahí vemos cómo buscamos alguna respuesta más concreta. Así que bueno, lo voy a dejar por aquí, agradezco muchísimo su atención y estoy aquí al pendiente por cualquier duda o consulta. Disculpe, María Teresa, creo que tiene su micrófono apagado. Sí. Agradecemos a la maestra María Eugenia García por su participación y la aportación de sus conocimientos, experiencia, iniciativa e intervención para las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Asimismo, les seguimos invitando para que continúen reproduciendo las actividades del Congreso a través de redes sociales de Facebook, Instagram, Congreso Internacional Vulnerabilidad.
Muchas gracias a todas y todos por su asistencia y colaboración a nuestro segundo Congreso Internacional y le pedimos a la maestra María Eugenia García que nos haga el honor de seguir acompañándonos para la clausura de nuestro magno evento. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por seguir en este espacio. En unos minutos iniciamos con la ceremonia, el protocolo de clausura de este Congreso Internacional. Gracias a todas y todos por su presencia.
Buenas tardes, todas, todos. En 3 minutos iniciamos con el protocolo de clausura del Congreso. Gracias por su paciencia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora Katiuska. Damos inicio, son las 11 en punto, damos inicio al protocolo de clausura del Congreso. Gracias a todas y Excelente, todos muchas por su gracias. paciencia. Tengan ustedes la más cordial bienvenida a la ceremonia de clausura del segundo Congreso Internacional Vulnerabilidad de Niñas, Adolescentes y Mujeres en las Instituciones. Evento académico promovido por la Cátedra UNESCO Movimiento Educativo Abierto para América Latina, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y su Estación Noroeste de Investigación y Docencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo y la Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California, el cual se desarrolló de manera virtual los días 22, 23 y 24 de noviembre del 2023 en conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Mi nombre es Julia Elvia Chávez Remigio, docente del Instituto Tecnológico de Ensenada del Tecnológico Nacional de México, y a nombre del comité organizador es de mi agrado presentar a nuestras representantes académicas quienes se encuentran aquí en este momento. La doctora Katiuska Fernández Morales, representante de la Cátedra UNESCO Movimiento Educativo Abierto para América Latina, investigadora en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California. La doctora Nuria González Martín, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y nuestro representante académico, el doctor Juan Vega Gómez, jefe de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia de la UNAM. Asimismo, quiero presentar a 2 personas que respaldaron esta actividad académica, este espacio de reflexión y creación de recursos educativos abiertos. La doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y la doctora María Soledad Ramírez Montoya, chair de la Cátedra UNESCO Movimiento Educativo Abierto para América Latina. Del mismo modo, es importante dar un agradecimiento a las instituciones académicas y profesionales que, a través de sus representantes, formaron parte del comité organizador. Este comité, que con ética, profesionalismo, responsabilidad y sororidad
dieron su mayor esfuerzo y capacidad para que este evento sucediera. De la Estación Noroeste de Investigación y Docencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la doctora Teresa Ambrosio Morales, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana de Guatemala, Miriam Vela, Servicios de Psicoterapia Especializada Sentido de Guatemala, Maricruz Figueroa, Unidad Académica Profesional Chimalhuacán de la Universidad Autónoma del Estado de México, Cristina González, de la Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario Texcoco, Alma Buendía, del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Autónoma de Chapingo, Álvaro Reyes, Instituto de Estudios Superiores de Jalapa, Leonel Flores, Instituto Tecnológico de Ensenada del Tecnológico Nacional de México, mi institución, por permitirme ser parte de este proyecto. Este Congreso Internacional no se hubiera llevado a cabo si no fuera por la maestra Alejandra Caballero Rueda, responsable del Departamento de Vinculación y Eventos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y todo su equipo que tan profesional y tan comprometido nos abrieron las puertas todo el tiempo para escuchar lo que necesitábamos y tener material gráfico y todo este espacio para el Congreso. Al licenciado Fernando Santillán y al licenciado Gerardo Campos del área de eventos y difusión académica también de este instituto, quienes han estado al pendiente todo el tiempo de nuestras necesidades para este congreso. A la maestra Gloria Vargas Romero, jefa de la sección académica, y a la licenciada Michelle Vargas Valdés, asistente ejecutivo de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia. Gracias a ambas también por todo su tiempo, el esfuerzo y el trabajo que realizaron para que este congreso, en colaboración con todos ustedes, se pudiera llevar a cabo. A continuación, me permitiré hacer la relatoría de hechos de las jornadas de trabajo y algunas cifras que nos dejaron estos 3 intensos días de actividades virtuales. Se llevaron a cabo 6 conferencias magistrales, iniciando con los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México hacia la consolidación de la institucionalidad, a cargo de la doctora Mónica González Contró. El rol del derecho penal en la protección de las niñas, adolescentes y mujeres, a cargo del doctor Enrique Díaz Aranda. Superar las violencias, el caso de las activistas mexicanas, a cargo de la doctora Mónica García Contreras. El papel de la educación superior ante la vulnerabilidad de las mujeres, construcción de acciones afirmativas desde la política institucional, a cargo de la doctora Jessica Martínez Soto. Derechos humanos de las niñas, los niños y adolescentes con discapacidad, a cargo de la maestra Melba Adriana Olvera Rodríguez. Y acciones para fortalecer la atención y prevención de la violencia por razones de género contra mujeres en las instituciones de educación superior, a cargo de la maestra María Eugenia García. También tuvimos la oportunidad de escuchar 9 ponencias con los títulos La mujer heteronormada y la Constitución, víctimas y su situación de vulnerabilidad, vulnerabilidad y mujeres trans, el caso de Laura, el hostigamiento y acoso sexual laboral en el Hospital General Sureste de Villahermosa, Tabasco, México, efectos a partir de la experimentación de violencia de género en obreras de la industria maquiladora, personas trans y sus experiencias en torno al mercado laboral de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, transformando la pandemia, un relato desde las aulas, el beneficio de jugar ajedrez para las niñas en etapa escolar y dinámicas de acoso en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Gracias a estas intervenciones se cumple el objetivo de este espacio académico, que es generar una plataforma para la discusión de temas que a todas y todos nos interesan. Con relación al alcance de las actividades, podemos mencionar la asistencia en salas de Zoom de casi 400 personas y tenemos más de 4,000 reproducciones a través de las 7 páginas de Facebook de las instituciones organizadoras. Estas son las visualizaciones de las transmisiones en vivo vía redes sociales. Como podemos ver, esta actividad que se realizó en modalidad virtual a través de la sala de Zoom de la ENIT permite llegar a personas que se encuentran en diferentes partes de México y Latinoamérica y seguirán siendo una herramienta y un recurso para la sensibilización y difusión de los importantes temas desarrollados. Antes de concluir con mi intervención, quiero agradecer y felicitar a la doctora Teresa Ambrosio Morales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la ENIT por ser la autora intelectual de este Congreso Internacional hace casi 2 años. Sin duda que sin su idea, su trabajo, sus redes
tu gran entrega no estaríamos aquí en este momento. Tere, te agradezco muchísimo habernos integrado a este gran proyecto. Como anfitrionas, les damos las gracias a todas y todas por su participación, a las conferencistas magistrales, a las y los ponentes, a las evaluadoras de ponencias, a los asistentes, representantes académicos por su apoyo, su colaboración, por creer en este proyecto y por hacer posible esta segunda edición del Congreso Internacional. Antes de despedirme, les quiero mencionar y les voy a compartir el chat que los videos de todas las conferencias magistrales van a quedar para la posteridad en la plataforma de actividades académicas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde ustedes podrán retomar estas conferencias, estos temas, donde ustedes podrán sensibilizar a estudiantes, a el personal académico, personal administrativo de cualquier institución pública y privada a través de estas importantes intervenciones. A continuación, le dejamos el espacio para el mensaje de clausura a la doctora Katiuska Fernández Morales, representante de la Cátedra UNESCO Movimiento Educativo Abierto para América Latina, docente de tiempo completo en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC. Katiuska, mi más sincero agradecimiento por tu paciencia, por el apoyo y por creer en lo que estábamos haciendo. Adelante, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, apreciados participantes del segundo Congreso sobre vulnerabilidad de niñas, adolescentes y mujeres en las instituciones, en nombre de la Cátedra UNESCO, Movimiento Educativo Abierto para América Latina, y como investigadora del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California, es un honor para mí y además un privilegio dirigirme a ustedes en esta ceremonia de clausura. Durante estos días hemos compartido conocimientos, experiencias y reflexiones profundas que han arrojado luz sobre las complejidades de la vulnerabilidad que enfrentan niñas, adolescentes y mujeres en nuestras instituciones. Este congreso ha sido un espacio de aprendizaje significativo y un llamado a la acción para todos nosotros. Hemos explorado los desafíos, pero también hemos identificado oportunidades para generar un cambio positivo. La educación abierta y el compromiso con los principios de la UNESCO se perfilan como herramientas poderosas para abordar estas vulnerabilidades y construir un futuro más inclusivo. Cada ponencia, cada discusión y colaboración aquí contribuye a un cuerpo de conocimiento vital que guiará nuestras futuras investigaciones y acciones. Debemos llevar esta conciencia y compromiso a nuestras instituciones y comunidades, trabajando juntos para crear entornos más seguros y equitativos. Agradezco a todos los ponentes, a los participantes, a mis colegas organizadores, de verdad un agradecimiento muy especial por su dedicación y por sus contribuciones valiosas. Los invito a seguir trabajando unidos para transformar nuestras instituciones y para construir un mundo donde la vulnerabilidad sea abordada con empatía, con respeto y con justicia. Les agradezco a todos una vez más su compromiso y su participación en este significativo congreso. Gracias, por supuesto, a todas las instituciones que se involucraron respaldándonos y de nuevo también una vez más un agradecimiento muy especial a la doctora María Teresa y a la doctora Nuria también por creer en este proyecto. Muchas gracias, maestra Julia Chávez. Muchas gracias también, maestro José Antonio Yáñez, por respaldarnos en este tipo de eventos, y a todo el equipo que surgió de los laboratorios de innovación social desde hace unos cuantos años ya. Gracias a todos y mis mejores éxitos, mis mejores deseos para todos, y nos vemos en el siguiente año. Muchas gracias. Un saludo, doctora Nuria. Muchas gracias por todo. Felicidades. Si hemos terminado, Julia, Sí, pues ya. Sí. ¿Cierro ya? Ok.
siendo las 1:12 del día 24 de noviembre de 2023. Doy por clausurado el segundo Congreso sobre vulnerabilidad de niñas, adolescentes y mujeres en las instituciones. Linda tarde a todos.